¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y para mí un enorme placer poderles llevarles a ustedes exdeportistas, árbitros internacionales. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos a un grande de nuestro arbitraje mexicano, el único mexicano que ha pitado una gran final en la Copa del Mundo y fue precisamente en Italia frente a Alemania y Argentina. En el fondo tenemos la imagen, ahí lo podrá observar mi querido amigo Edgardo Codesal, que amablemente está hoy con nosotros. Profe, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por aceptar el llamado de Leyendas del Deporte. No, al contrario, don Hugo, es un placer estar con ustedes y con mucho gusto. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, cuéntenos, usted nació realmente en Uruguay, en Montevideo, el 2 de junio, si no mal recuerdo. ¿Qué le hizo venir a México, profe? Bueno, realmente viví en Uruguay desde que nací hasta los 28 años y lo que sucedió fue que en una de las visitas a México realmente conocí a la que fue mi esposa y nos casamos aquí en México. Luego regresamos a Uruguay a seguir estudiando, porque yo estaba estudiando medicina. Ahí hice la carrera de árbitro y terminado prácticamente las dos cosas, nos regresamos a ya vivir a México para construir un futuro para la familia y eso fue lo más importante. Eso fue lo más importante. Lo que muchos no saben, profe, es que usted fue futbolista también en su época de juventud, ahora sí, de chavito. Perdón, que no le entendí. En su época de juventud, de Sí. chavo, usted jugaba al fútbol. Sí, sí, como yo creo que casi toda la gente en América que nos gusta tanto el fútbol, pues a todos lo primero que nos llama mucho la atención es tratar de jugar. Y estuve jugando prácticamente 7 años. Llegué a jugar profesionalmente antes de dedicarme más que nada a seguir estudiando porque era muy difícil conjuntar la carrera de médico, era muy absorbente y la carrera de futbolista también llevaba su tiempo. Y en aquella época que prácticamente a pesar de ser profesionales cobraban muy poquito, pues no era un medio importante para poder salir adelante y sobre todo ya estaba yo casado y empezamos a tener hijos y teníamos que salir adelante económicamente y todavía estaba estudiando medicina, entonces tuve que dejar la carrera de futbolista, además no era o no tenía las condiciones como para triunfar ampliamente, que era lo que me gustaba en el fútbol. Dejé un año y al año siguiente me inscribí en el curso, sobre todo extrañando mucho la cancha, el estadio, la gente. Es muy importante para un futbolista el ambiente que hay dentro de un partido, dentro de un estadio, la competición, la cancha es muy atractiva y definitivamente extrañaba mucho todo ese ambiente y sabía que a través del arbitraje podía regresar a estar en los campos, sobre todo a nivel profesional y eso fue lo que buscamos, ¿no? A través de la carrera. ¿Por qué el arbitraje, profe? Cuando pudo haber sido, no sé, entrenador tal vez, o preparador físico, qué sé yo, no sé, o inclusive usted es doctor, obviamente no en lo deportivo, pero poder ejercer una profesión de doctor en lo deportivo. Pero por qué se metió ahora sí que en el lado del arbitraje, cuando pues usted sabe perfectamente bien que a veces el futbolista es muy enérgico con el que lleva las riendas de un partido de fútbol? Bueno, fundamentalmente porque de niño en mi casa con mi padre se hablaba de arbitraje, se vivía con muchos árbitros, se convivía, lo acompañaba desde muy chico a las reuniones inclusive arbitrales y eso te va haciendo tener una imagen diferente de lo que es el árbitro ser humano, aquel muy diferente al que vemos a lo lejos en una cancha de fútbol y definitivamente eso fue haciendo ver un ángulo tan distinto del arbitraje que ves cómo se vive con una enorme pasión
de tus mayores y sobre todo a nivel ya de árbitros internacionales. Es muy interesante todo lo que se platica, lo que era la Copa Libertadores, lo que significaba cada uno de esos partidos de enorme trascendencia. Y bueno, eso fue lo que me hizo pensar que una forma de seguir estando en la cancha era el arbitraje, algo que ya conocía desde muy niño y que definitivamente no me era nada ajeno, sobre todo la parte humana y también la parte técnica, porque mucho uno aprendió leyendo las reglas de juego desde que ya era jugador y me interesaba mucho conocerlas. Así que un año después de haber dejado de jugar, me inscribí en el curso y empezamos ya directamente en lo que es el arbitraje profesional. ¿Cómo calmar las ansias, profe? Porque usted fue futbolista, usted sabe perfectamente bien que nosotros que fuimos parte del fútbol, la pelota, donde veamos una pelota la tenemos que patear o la tenemos que dominar. ¿Cómo poder controlar esas ansias dentro de un campo de juego donde usted ahora sí que es neutro? Usted tiene que dirigir ahora sí que las acciones de juego. Sí, es muy interesante porque una vez que me recibí de árbitro, empezamos en fuerzas básicas, etcétera. El día que me tocó debutar, como al año, 7 meses de haber terminado el curso, me toca debutar en primera división con mi ex equipo y fue muy interesante porque prácticamente los titulares en ese momento de ese Eran sus partido compañeros. habían sido todos compañeros míos, Claro. donde habíamos convivido en concentraciones, en entrenamientos, en partidos, y fue una experiencia también muy bonita porque ahora uno tenía que estar ajeno a lo que se sentía dentro de la cancha, pero sin embargo también cómo vive, qué siente un jugador que está disputando un partido. El fútbol es uno de los deportes de contacto físico y que obviamente lo que hay que tratar de entender y de canalizar son las pasiones que tienen los jugadores cuando disputan un partido y conocedor de eso, sabiendo lo que es un vestidor después de haber perdido, lo que es un vestidor y la alegría que significa haber ganado. Toda esa experiencia creo que fue muy importante y me benefició, la verdad, enormemente para poder estar en la cancha. Y ajeno a la pasión de golpear el balón y de un público que por lo menos parte de ese público cuando juegas está a favor tuyo o es hincha de tu equipo, definitivamente se vive una, una efervescencia emocional muy interesante, pero también el hecho de saber que como árbitro, precisamente a la inversa, no tienes ningún hincha, que al contrario todos están contra ti, porque aquí cobras algo contra un equipo, marcas algo contra el otro equipo y la gente se te vuelca en contra. Eso es un reto también muy importante que te hace vivir una enorme fuerza interna y una adrenalina muy alta en cada uno de los partidos. Entonces, la cancha, si bien no estás golpeando el balón, sí estás corriendo, sí estás sudando, sí estás tratando de impartir justicia entre 22 jugadores, pero también el reto de poderse imponer a la presión que el público trata de ejercerle a un árbitro. Y eso es un reto muy interesante desde el punto de vista personal, porque cuando puedes superar ese reto, sientes que puedes superar cualquier otra cosa. Claro, claro. Eso estamos hablando del año de 1977, donde usted, antes de ese año, usted pertenecía a las filas del Club Atlético Cerro, precisamente allá en Uruguay, y se enfrentó por primera vez como árbitro, dirigió más bien a su ex equipo, el Cerro, enfrentándose al Huracán, si no mal recuerdo. Eso fue en el año de 1977, su primer partido como árbitro profesional. En ese primer partido, profesor, ¿qué le comentaron sus excompañeros? ¿Hubo alguna broma? ¿Algo le habrán dicho? Déjanos pasar. Sí, la anécdota más interesante, sí hay ahí por ahí la información un poco
errónea por yo creo que el tiempo yo estaba con el equipo Huracán y Huracán, debuto perdón. contra Cerro. Entonces los jugadores del Huracán, el capitán, pues habíamos convivido, por lo menos habíamos convivido 3 años juntos, hacía muy poquito. Y me vino a saludar de una manera muy, no solo amistosa, sino de una manera muy allegada, o sea, como con mucha confianza. Y en ese momento, como estaba el capitán de Cerro para el sorteo, yo le dije, mire, señor capitán, ahorita lo que pasó antes, pues ya es parte del pasado. Hoy me toca la función de árbitro, a usted la de capitán de su equipo, y yo le pediría que dejemos las confianzas de lado porque ahorita hay que impartir justicia. Y se sorprendió primero mucho y luego después fue muy positivo porque eso impuso también respeto al otro equipo, sabiendo el otro equipo que a pesar de que había jugado, pues sí tuvimos que poner una barrera para poder impartir la justicia que se necesita o la imparcialidad que se debe tener para un partido de fútbol. Y terminó un partido empatado 1-1 y la verdad que salió muy bien y la gente del equipo Cerro se sintió tranquila después del partido, que a pesar de la gran amistad que yo tenía de los 11 prácticamente había jugado con 8 de ellos, fue muy interesante y fue muy bonita. Y ya cuando nos despedimos, después de terminar de entregar las actas arbitrales y todo, pues ya me despedí de una manera mucho más cercana con el capitán porque le dije, bueno, ya ahora que terminó el partido, ya volvemos a ser los amigos de siempre, así que tengas mucha suerte en el próximo juego y por ahí nos vamos a volver a ver y de hecho así es, en el fútbol te hace volver a ver los equipos muchas veces muy rápidamente, ¿no? No, definitivamente, qué anécdotas, pero tenía que ser así, tenía que usted poner su personalidad, porque si no se le va de las manos el juego. Sí, el hecho es que si generas tú un trato de muchísima amistad o confianza con un jugador o con un equipo en especial, cualquier decisión dividida, dudosa o donde no les haya parecido la sanción, evidentemente genera mucho enojo, mucho nerviosismo y desconfianza. Entonces yo creo que lo primero que debe hacer uno es separar ese tipo de situaciones cuando es autoridad, cuando es árbitro, sin faltar de respeto a nadie, definitivamente tampoco se le puede dar un exceso de confianza que pueda hacer pensar a alguno de ellos que los beneficies con las decisiones y eso es terrible para una autoridad como es el árbitro, ¿no? Claro, por supuesto. Durante 3 años usted estuvo como árbitro profesional en su natal Uruguay. ¿Cómo se la fue llevando? Porque estamos hablando de Uruguay, un país netamente futbolero. De cada 10 uruguayos, 9 son futbolistas y los demás de entre árbitros y entrenadores. Pero es un país netamente futbolero como el argentino. Y que no se diga la hinchada. La hinchada siempre está apoyando a ese equipo, no importa contra quién juegue. Siempre están presione y presione y presione. Como un árbitro profesional allá en su natal Uruguay tiene que llevar el control de todo un juego tranquilo, a pesar de que el hinchada mete mucho la presión. Sí, es un fútbol diferente donde se juega con esa enorme pasión. El jugador también juega muy físicamente, o sea, entra con bastante fuerza a las acciones. El fútbol mexicano es diferente en ese aspecto. Y en este caso fue muy interesante también esa formación porque llegar a México fue mucho más sencillo definitivamente arbitrar. El jugador en Uruguay, en Sudamérica por lo general, sobre todo la gente de Río de la Plata, es, juega de manera no solo muy fuerte, sino muy intensa y además no le gustan las decisiones arbitrales cuando son en contra. Entonces es realmente un verdadero reto poder controlar a los 22, pero también al público que es muy apasionado y muy entregado y eso hace que te forje mucho la personalidad. Creo que lo más importante que debe tener un árbitro, y me parece que en este momento, por muchas circunstancias que rodean al arbitraje moderno, no solo en México, en Uruguay y en cualquier parte del mundo, se está perdiendo mucho aquellos árbitros de gran trayectoria, de gran renombre,
como figuras arbitrales, pero también de gran personalidad. Hoy cuando vemos que el árbitro recurre demasiado al VAR, parece que estuviera temeroso, que estuviera dudoso de las decisiones que toma. Antes tú tenías que tomar decisiones contra la presión de los 22, contra la presión de las bancas, contra la presión del público y también entre semana de la prensa que siempre exige mucho de cada árbitro. Así que el fútbol de Uruguay me forjó una fuerza y un desarrollo de la personalidad para poder sobreponerse a todas esas dificultades que tiene arbitrar en un fútbol donde hay mucho roce y mucho contacto personal. A su llegada a México en el 80, si no mal recuerdo, ¿cuáles fueron sus expectativas, profe? ¿Hasta dónde usted quería llegar? Bueno, cuando yo llego ya venía como árbitro de primera división, llevaba 3 años precisamente, había arbitrado ya liguillas, finales en Uruguay, clásicos, había arbitrado 2 clásicos en esos 3 años y cuando llego aquí con la idea y un contrato para arbitrar primera división, me encuentro que se hizo una serie de reuniones y el equipo Cruz Azul se negó totalmente a que yo arbitrara primera división y la gente que estaba de directivos en esa época pusieron una traba y tuve que regresar a arbitrar segunda división. Arbitré todo un año la segunda división del fútbol mexicano. Arbitré la final de ascenso ese año entre aquel equipo Osos Grises de Toluca y el Atletas Campesinos de Querétaro. De Querétaro, Y, claro. y bueno, salió todo muy bien, ascendió el Querétaro en aquella final, jugando de visita en Toluca, en la Bombonera, y el partido salió bien y después de ese año en segunda división, retorné en el año 81 a arbitrar ya primera división profesional en México y ya afortunadamente de ahí hasta el Mundial del 90. Hasta el, ¿usted se imaginó alguna vez que iba a ir a un mundial? Bueno, uno tiene expectativas, uno como jugador pues tiene su mente de que algún día va a representar a su país o va a dar el salto a Europa para poder estar en las grandes ligas del fútbol internacional. Usted como árbitro, profe, llegó en su momento a decir, me quiero consagrar, quiero ser el mejor árbitro de México, quiero participar en una Copa del Mundo. Bueno, sí, desde que me inscribí en el curso, desde que yo empecé a hacer la carrera arbitral, el sueño era ir a un mundial. O sea, era el objetivo, además, era el prepararse diariamente para llegar a esas instancias. O sea, creo que alguien que aspira a hacer cualquier actividad en la vida tiene que tomarlo y tiene que encararlo y fijarse como meta lo máximo que pueda haber, o sea, tratar de ser el mejor en lo que uno haga. Y me parece que eso es fundamental en cualquier actividad. Y ya después como profesor de árbitros, como instructor, pues siempre les traté de transmitir, sobre todo a los jóvenes en el curso que recién empezaban, que se fijaran la meta máxima, porque es muy importante pensar de esa manera y trabajar para tratar de llegar a esa meta, porque si no llegas por cualquier circunstancia, porque no es fácil tampoco a través del trayecto, a través de toda la carrera, a través de tantos y a veces inconvenientes que hay, pues no todo el mundo tiene la fortuna de llegar, pero si no llegas cuando te fijaste la meta máxima, seguramente vas a estar muy cerca de llegar a la meta. Y entonces eso te va a dejar de todas formas en un lugar preponderante, en un lugar ya de éxito y de triunfo. Entonces siempre les he tratado de transmitir eso, que un árbitro cuando empieza, inclusive desde el principio, desde que empieza a tratar de aprender qué son las reglas de juego, cuál es el espíritu del juego, cómo debe ser un árbitro, cómo debe prepararse, cómo debe entrenarse, cómo debe conocer el juego tan a fondo para poder dominarlo, para tratar de lograr esa meta máxima. Entonces, todo ese cúmulo de conocimientos y de esfuerzo que hay que hacer te va a llevar muy cerca de esa meta o a lograrla, como me pasó afortunadamente a mí, que soñé toda la vida con una final de Copa del Mundo y tuve
gracias a Dios, la fortuna de llegar a esa meta. Y eso precisamente le iba yo a comentar, profesor. Una cosa es fijarse la meta, que es el Mundial de Fútbol. Usted llegó al Mundial de Italia 90 perfectamente bien preparado. ¿Cómo, cómo tomó ese llamado cuando le dicen vas a dirigir la gran final? Bueno, es un momento muy especial de la vida de alguien, ¿no? Sabiendo que es el evento deportivo que más aficionados capta un solo día en la televisión mundial, que calculan que son casi 2.800 millones de personas viendo un solo partido, que son las audiencias más impresionantes que hay en cualquier deporte, inclusive superando un solo deporte los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos los sigue muchísima gente, pero hay que hablar de que todos los Juegos Olímpicos son una enorme cantidad de deportes, entonces hay muchos interesados. Pero como deporte único de conjunto es la audiencia máxima que existe. Y llegar a esa meta después de mucho trabajo, de sacrificio, de sinsabores, porque hay en la actividad y en el camino hay muchos sinsabores. Yo me fui de México primero con una carta de la Asociación de Árbitros a Gobernación pidiendo que yo no fuera porque no había nacido en México y que no debía ir un extranjero sino un árbitro mexicano. Gobernación contestó y me hizo el favor de mandarme una copia a mí diciendo que había esa carta y que la respondían diciendo, pues el señor es mexicano del año 81 y tiene todos los derechos igual que cualquier otro, así que no podemos hacer nada. O sea, Menos en la materia perdón, usted era ciudadano mexicano desde 1981. desde el Nadie los... 81, yo me casé en el 74 y después de 2 años tienes derecho a solicitar la nacionalidad y así lo hice siempre con el objetivo de ser uno más del grupo. Y eso fue primero muy triste para mí, que todos mis compañeros firmaran esa carta. Y por otro lado, la comisión de árbitros en aquel momento hizo una reunión de todos los ex desde, me acuerdo que estaba ahí González Archundia, estaba Mario Rubio, estaba este, Antonio R. Márquez, Antonio Márquez, que había sido el árbitro del 86. correcto. Había prácticamente todos los árbitros que habían estado en mundiales se juntaron eh, en una idea que tuvo el presidente de aquel momento de la Comisión de Árbitros y también en esa reunión me dijeron, bueno, es una reunión donde lo que te vamos a pedir, que México acaba de llegar a través de Márquez a una semifinal y prácticamente te estamos pidiendo que si vas a representar al arbitraje mexicano, por lo menos vengas con la final de la Copa del Mundo. Y así me lo dijeron en un restaurante allí en la zona rosa, de eso también me acuerdo mucho, porque fue muy, muy triste esa experiencia y muy dolorosa, porque prácticamente estaban exigiendo, pensando tal vez, inclusive con malicia, de que era muy difícil que se lograra y que cuando regresaba a México iba a regresar sin la final y habiendo sido exigido de traerla, pues me lo iban a refrendar, me lo iban A reprochar, a echar en cara claro. que no lo había logrado o que iba a dañar al arbitraje mexicano en algún aspecto. Eso me hizo sentir también muy mal y realmente tuve una fuerte discusión con el presidente de la comisión de aquel momento y de hecho desde enero a junio, cuando me fui, no me volvieron a designar nunca más en primera división, lo cual me fui sin entrenamiento, sin preparación de partidos. Por eso a mí cuando muchas veces dice, no, está desencanchado, para mí eso es una falacia, porque yo estuve 6 meses sin poder arbitrar partidos de primera división. Me fui con la peor preparación que un árbitro puede tener para ir a un mundial. Y gracias a Dios regresé con la final y cuando ese individuo me vino a tratar de felicitar, le dije, no, ni me digas nada,
Primero porque ya no voy a arbitrar nunca más. Para mí llegué a la meta que mi padre decía siempre, el árbitro que dirija una final de Copa del Mundo no debe seguir arbitrando, porque no hay una segunda oportunidad para volver a hacerlo. Es la meta máxima y después de eso no queda más que te pidan que te retires y no te van a seguir alentando para que sigas. Entonces, definitivamente para mí ese fue el último partido de mi vida y me retiré. Y cuando me retiré, se lo dije otra vez muy claramente en su cara, la verdad, lo que has hecho para mi persona, como árbitro y como ser humano, fue realmente detestable. Y te voy a decir una cosa, no mereces ser presidente de la Comisión de Árbitros. Y en lo que yo pueda hacer, voy a luchar. Así se lo dije muy claramente, porque yo digo las cosas muy de frente. Claro. Le dije, voy a luchar para que te quiten de aquí porque no eres digno de este arbitraje mexicano que se merece otro tipo de presidente. Y así fue. Yo me fui de esa manera sin arbitrar, me fui sin ningún apoyo del arbitraje mexicano y fue muy triste. Y sin embargo, cuando regresé, mi deseo siempre fue colaborar con el arbitraje ya desde el punto de vista de dirigente, que también lo había aprendido desde ver a mi padre muy de cerca trabajar en la FIFA, y me propuse como objetivo que otro árbitro mexicano llegara a arbitrar una final del mundo. Y tuve la oportunidad cuando estuve en FIFA por lo menos de llevar a un árbitro mexicano nacido en México por primera vez en la historia a una final de los Juegos Olímpicos. Me faltó después, porque ya la actuación que ese mismo árbitro tuvo en el Mundial 2002, tuvo problemas que no le permitieron pasar más adelante de cuartos de final, porque lo apoyé hasta donde pude y después ya no fue posible. Pero mi objetivo era ese, no importaba quién, pero que un árbitro mexicano volviera a estar en una final de Copa del Mundo, sin ningún tipo de rencor contra nadie y además sin ningún tipo de celo profesional con nada, porque cuando tú te educas de una manera abierta, de una manera honesta, de una manera clara, de una manera que te alegra el triunfo de otros y no te produce envidia el triunfo de terceros, entonces no tienes nada que deberle a nadie ni nada que envidiarle a nadie. Y ese era mi objetivo. Y en 4 años logré que un árbitro, por lo menos por nacimiento y por primera vez en la historia, arbitrara la segunda final, creo que más importante que tiene el fútbol del mundo, que es unos Juegos Olímpicos. Y así lo hice apoyando claramente a un árbitro mexicano. Y bueno, si hubiera tenido la oportunidad o hubiera seguido en FIFA, hubiera luchado porque otro árbitro llegara a la final del mundo. Y ojalá alguna vez lo logren porque creo que el arbitraje mexicano es de nivel mundial y tenemos en México grandes, grandes árbitros. Y desgraciadamente, profe, esto es lo que pasa en México. Hay como una guerra entre nosotros mismos de saber quién va a ser el mejor y todo, y no potencializamos individualmente nuestros actos para que todos lleguemos a la cumbre. Y si Pues uno no llega, como que lo quieren bajar. lo dijo Hugo Sánchez alguna vez y mucha gente se le echó encima Sí, cuando hizo la similitud del bote lleno de cangrejos, ¿no? correcto. Y muchísima gente habló mal de Hugo cuando Hugo ha sido prácticamente, sin lugar a duda, yo creo que junto con Rafa Márquez, el mejor exponente del fútbol mexicano por muchísimo, ¿no? Y de hecho, todavía hubo, mucha gente lo critica o lo combate. Hugo tiene una forma muy particular también de ser y dice las cosas muy de frente y muy derechas y como van, ¿no? Como la siente. Y por eso, por un lado, porque fue un gran triunfador en el Real Madrid, y eso despierta a veces envidias, lamentablemente, y no solo en México, en el mundo, porque el ser humano es una mente muy especial que muchas veces no tolera el éxito de otros, ¿no? Y realmente a veces sí, el ejemplo de los cangrejos creo que
viene muy a modo para cómo somos los seres humanos en general. Sí, por supuesto. Y me hace recordar también el caso de los famosos esquiroles. No sé si usted recuerda. ¿De los qué, perdón? Esquiroles, cuando hubo Ah, bueno, sí, apoyo, ¿se acuerda? sí, sí, sí. El que levantó la mano, la voz, fue precisamente Hugo Sánchez. Muchos estuvieron de acuerdo y otro grupito desaprobó todo el caso de Carlos Hermosillo. Fue ya que el apodo, el sobrenombre que pusieron, ¿no? Y desgraciadamente esto pasa en el fútbol latinoamericano. En otros fútbol, pues no creo que pasara tanto y vemos a tantos atletas que triunfan y triunfan y triunfan y triunfan y triunfan y desgraciadamente México a veces se queda allá, se queda en el intento porque primero no tienen hambre de superación y cuando ve que uno llega lo empiezan a atacar para que no llegue. Es un conformismo mexicano tal vez, ¿no, profe? Sí, eso es una particularidad mucho del ser humano. Yo creo que México tiene un potencial enorme y sobre todo en materia de fútbol. Cuando tuve la suerte también de ser secretario general de la federación, propuse sin tener éxito que hiciéramos un proyecto de México campeón del mundo. Creo sin lugar a dudas que, y además puse el ejemplo precisamente de Hugo Sánchez, y ustedes no creen que en 100 millones un poco menos que era en esa época, de habitantes, no vamos a tener 11 como Hugo Sánchez, 11 que sean capaces de lograr una Copa del Mundo. Creo que debe haber mucho más que eso. Lo que se necesita es organización, organizarse, todas las fuerzas que hay en México y que están detrás del fútbol, como enormes empresas económicamente muy fuertes que están detrás del fútbol. Digo, lo que hay que hacer, mi concepto es unir voluntades, y a mí me duele mucho cuando hablan del quinto partido. El quinto partido se me hace pensar de una manera muy mediocre. Muy Yo creo que lo que conformista. hay que pensar Claro, es en la final de la Copa del Mundo y claro. que cada mundial se refrende ese deseo, pero no simplemente porque el sí se puede, sino porque para llegar al sí se puede, para llegar a esa última instancia, hay que tener una enorme preparación, un enorme sacrificio. ¿Por qué Cristiano Ronaldo es quien es en el mundo? Sin tener enormes condiciones como las tiene Messi naturales, por nacimiento, Cristiano sin tener esas condiciones y le pelea a Messi el lugar del número uno del mundo. ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene esas mismas habilidades, pero tiene una disciplina extraordinaria Una y, mentalidad ganadora. esa mentalidad ganadora que la alimenta todos los días, porque tiene, ahora que tiene mucho dinero, tiene su gimnasio en la casa, tiene preparadores físicos personalizados y aparte de lo que hace diario en la cancha, este, como jugador y como parte de un equipo en la preparación, él sigue la preparación invisible que se llama, el cuidarse en la noche, el no salir de juerga, el no tomar alcohol, el no tomar sustancias que lo disminuyan, en cuidarse hasta en lo que come, tiene un régimen alimenticio muy especial, dedicado exclusivamente a su físico y además personalizado para el tipo de metabolismo que él tiene. En fin, él ha buscado todas las formas de superación y ese es el gran ejemplo. Yo cuando doy alguna conferencia, en grupos, en empresas, en clubes deportivos, a los propios árbitros, les digo, vean el video de Cristiano Ronaldo al extremo. Ese video pinta lo que la fuerza de la mente puede llegar a ser cuando un individuo quiere ser el número uno del mundo. Y ese video para mí es muy inspirador y deberíamos tenerlo todos como un ejemplo de superación personal. Y creo que así debe ser y tratar de transmitirle a los jóvenes que todos pueden llegar a triunfar porque una de mis pláticas previas al inicio de la Copa del Mundo en el 90, cuando alguna gente de la comisión de árbitros que había conocido a mi padre me dijo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás para este mundial? Y yo le dije, mira, la verdad, yo me veo igual que los demás. Yo veo que los demás tienen dos piernas, dos brazos, una cabeza,
y tienen un corazón igual que yo, y yo no me veo ni más ni menos que ellos, pero te aseguro que vine aquí para triunfar, no me vine aquí para quedarme. Y yo era el primero en llegar al entrenamiento, en pedir más entrenamiento al término, cuando todos los árbitros ya se iban para el hotel a bañarse, yo me quedaba con el preparador físico, que era un italiano que había nombrado la federación, a seguir entrenando casi 45 minutos extra, y sabía que una de mis armas era la preparación física y que la tenía que explotar en los partidos. Y eso era un punto que seguramente me iba a distinguir de los demás cuando todavía no era un fútbol y un arbitraje tan físicamente desarrollado. Pues la verdad yo sí lo hacía. Y creo que fue parte de todo lo que aprendí. Y cuando veo a Cristiano Ronaldo prepararse de esa manera, me llena de alegría porque es el ejemplo máximo de que sin tener todas las condiciones naturales para jugar fútbol, se pueden ir desarrollando a través de trabajo físico y mental. Y creo que Cristiano debe ser un ejemplo para los jóvenes del mundo en cualquier área, ¿eh? No solo en el deporte, en el estudio, en el trabajo, en lo que uno emprenda. Por eso yo creo siempre y trato de transmitir siempre que hagas lo que hagas, trata de ser el mejor del mundo. Por supuesto, por supuesto. Por algo son ellos los mejores, por esa gran mentalidad que tienen. Ellos están ya de salida, están prácticamente ya, o si ellos quisieran, se pudieran retirar ahorita tranquilamente y pueden vivir el resto de su vida feliz de la vida. Pero siguen en competiciones, en ligas fuertes, siguen todavía demostrando año tras año de que pueden salir jugadores muy buenos, pero ellos siguen con esa mentalidad de querer ganar todo, ganar, no dinero, ganar de fútbol. El fútbol, ellos siguen preparándose para ser los mejores. Otro jugador ya firmaría en la MLS, firmaría en Qatar o firmaría en Japón o en China, llevándose una gran cantidad de dinero que ellos ya ni lo necesitan, pero ellos quieren seguir siendo los mejores del mundo. Por eso es esa mentalidad de la que usted habla, profesor, que es que todo mundo debería tener, y más aquí en México, donde pues prácticamente ya no les interesa cruzar el charco e ir a probarse a unas grandes ligas. Ahorita ya vemos jugadores menores de 30 años, menores de 29 años, que ya están firmados en la MLS y prácticamente pues ahí están y después queremos exigir algo, hablar nada más de un quinto partido, como usted bien lo dice. En su momento tacharon de loco a Hugo Sánchez cuando le dijeron que él podría ser campeón del mundo con la selección mexicana y todo el mundo se rió de él, todo el mundo dijo, pero es la mentalidad que él tiene y eso es lo que nos hace falta a nosotros los mexicanos. Profesor, usted fue director de árbitros de la CONCACAF. En su momento, en Italia 90, no solo representaba a México, representaba a un área del centro, de Centroamérica, del Caribe, de Norteamérica, la famosa CONCACAF. Usted representó a la CONCACAF y nunca más se volvió a llegar a tal instancia. La CONCACAF actualmente, profesor, como que viene mucho, pero muy a la baja realmente. Vimos un partido hace poco donde hubo hasta una fractura en los ojos del árbitro a menos de 2 metros. ¿Qué pasa con el arbitraje de esta área, profesor? Bueno, es una problemática también que hay que profundizar en el tema. En este momento creo que lo que falta es equipo de trabajo y sobre todo están faltando, y no solo en CONCACAF, en el mundo entero, se ha hecho una enorme confusión con las manos. No hay no hay un grupo de instructores arbitrales de élite, de gran privilegio. Hay alguna gente que lamentablemente está inclusive en la dirección de FIFA, que llegó ahí y ahí permanece desde hace un tiempo, donde tiene unos conceptos muy especiales, primero de las reglas de juego y luego también como persona. Y es difícil hablar de alguien que está en una función, parece que uno quisiera atacarlo porque quiere estar en esa posición y la verdad que no va por ahí porque yo tuve la fortuna ya de estar en esos niveles y creo que lo que debes dejar precisamente de lado es el egoísmo y el yo personal.
para tratar de transmitir conceptos apegados al espíritu del juego y desarrollar fundamentalmente la personalidad. Y quienes están al frente hoy en la CONCACAF, en la propia FIFA, son gente que le ha ido restando personalidad al árbitro. O sea, sienten que están por encima del propio árbitro y no quieren árbitros que tengan gran personalidad porque parece como que hasta les tienen cierto miedo de que fueran a hacer o llegar a ocupar sus lugares o a llegar a ser más importantes que los propios directivos. Y creo que eso es un enorme error. Lo que vimos el otro día en ese partido de Olimpia o América contra Olimpia, porque fue aquí en México, fue un arbitraje muy triste. Y sobre todo me da más tristeza porque son árbitros de Costa Rica. Fuera de México, los árbitros buenos de la Confederación están en Costa Rica o estaban en Costa Rica y en Centroamérica. Y hoy en día se ha perdido todo eso. El árbitro actual tiene dos grandes problemas que tendrá que resolverlos y necesita directivos que sean capaces de apoyarlos a resolverlos, pero parece que los directivos están en contra de ello. Es volver a la gran personalidad de cada quien y sobre todo que no dependan su vida personal, profesional, familiar, económica, no dependan del arbitraje ni de ningún directivo. Y eso va a hacer que tengan una independencia para poder pitar, una libertad para poder tratar de aplicar justicia deportiva dentro de la cancha, porque al final el juez, el árbitro no deja más que ser un juez. El árbitro es un juez deportivo. Claro, De hecho, la foto que usted está mostrando todavía se usaba el uniforme negro con el cuello blanco. claro. Y a quienes nos ha interesado investigar, hacer un trabajo profundo de investigación del inicio del fútbol, el porqué del fútbol, cuál es el verdadero espíritu de este juego, nos damos cuenta a través de la investigación de documentos históricos de que el fútbol que nació en Inglaterra o en los 4 países de las Islas Británicas, que lo legislaron y lo crearon como marca propia, Fútbol Asociación, y así se llama este deporte, copiaron la ropa que usaban los jueces a nivel de las cortes en Inglaterra, Claro, que era una toga negra con cuello blanco. correcto. Y de ahí sale el uniforme negro con el cuello blanco, porque el árbitro es un juez deportivo que tiene que aplicar una ley y conocer su espíritu de la ley. Aquel árbitro, y eso he tratado de enseñarlo siempre, aquel árbitro que trata de transmitirle a sus alumnos el verdadero espíritu de la ley del juego, ese va a ser primero un buen instructor y segundo va a sacar buenos árbitros y sobre todo los va a imbuir de gran personalidad para que tengan la independencia. Un juez tiene que tener independencia absoluta. ¿Sí? No le tiene que tener miedo a no ser designado, no le tiene que tener miedo a ningún directivo, no le tiene que tener miedo a perder su propia chamba, ¿sí? Porque vive y come de eso. El árbitro tiene que aprender y regresar a los orígenes, como teníamos nosotros, de que vivíamos de otra cosa. El arbitraje lo hacíamos por pasión, por gusto, por el amor a este deporte que se llama fútbol. Y cuando uno tiene esa independencia, pues no tiene ningún problema. Primero, para aplicar las reglas. Segundo, para no agachar la cabeza contra nadie. Y tercero, para no vivir de rodillas frente a nadie por un trabajo, por un sustento, por una remuneración. Y tiene la independencia de mantener a su familia con otras actividades. Mientras no se logre eso, y creo que profesionalizar fue muy bueno para mejorar el nivel, pero fue muy malo porque los obligó a tener una dependencia que hoy por hoy les ha quitado la personalidad. Mientras no se den cuenta de eso, los que están activos como árbitros y también los directivos, porque el directivo siente como un cierto placer de poder controlar y eso está muy mal. El directivo tiene que tener el placer de poder ver triunfar a sus alumnos. Ese debe ser el objetivo más grande de un maestro, de cualquier maestro,
en cualquier índole, en cualquier carrera, en cualquier profesión. Ver que los alumnos son mejores que el maestro, porque esa es la ley natural de la vida, ¿sí? Y cuando dicen el alumno superó al maestro, entonces sí, el maestro tiene la tarea realmente cumplida. Pero hoy por hoy eso no sucede y eso está pasando mucho en la Confederación. Hay un hombre al frente que tiene y ha demostrado veladamente y además con ciertas bromas que les hace a los árbitros, ser una persona que discrimina por ser el güero, por ser el americano, por ser el tener un apellido americano, discrimina. Un día en un curso en la cancha, en los trabajos físicos, a correr, corran más fuerte. Y dijo, para que corran más voy a gritar, ahí viene la migra, ahí viene la migra. Eso no se hace, eso es denigrante, eso es insultante, eso es discriminatorio. Y de hecho, precisamente, la gente del Caribe es la más discriminada hoy en día en nuestra confederación. Si tú estás al frente de una confederación, no puedes partir las áreas geográficas, las tienes que integrar y tienes que apoyar inclusive a los más desprotegidos, más todavía que a aquellos que tienen más recursos, porque esa debe ser el espíritu para poder trabajar y mejorar y progresar en esto. A mí me gusta, más que nada, más que médico, más que árbitro, ser docente. Esa es mi verdadera profesión. Soy docente universitario desde que tenía 22 años. O sea, tenía necesidad de trabajar, tenía necesidad de mantener hijos, tenía necesidad de seguir estudiando y me dediqué a apoyar mi economía siendo pasante de medicina y docente universitario. Y me hizo darme cuenta que mi verdadera vocación como ser humano es transmitir, enseñar y tratar de que los alumnos sean mejor que el profesor, porque lo que hace el profesor es enseñar a razonar, a pensar, a transmitir experiencias, no a enseñar dogmas ya preestablecidos y repetir lesiones de memoria. No, el docente tiene que saber transmitir sus propias experiencias para que la adquieran los estudiantes y con eso ganen tiempo y velocidad de desarrollo. Y por otro lado, enseñarlos a razonar para que sean mejor que uno y fijarles metas que lleguen más lejos que las de uno mismo, para que ellos sean verdaderos triunfadores. Cuando un alumno es triunfador, el maestro es un triunfador. Y mi verdadera vocación es ser maestro y me encanta eso. Y creo que precisamente a la gente más desprotegida es la que más hay que apoyar para que logren sacar su verdadero potencial. Todos los seres humanos tenemos un extraordinario potencial y lo que tenemos que hacer, aquellos que tenemos la fortuna de enseñar, es que se den cuenta que lo tienen para que lo desarrollen al máximo. Con eso creo que la vida de un ser humano estará más que bien pagada y más que bien compensada. Y cuando deje esta vida, dejará en el camino a alguien que lo recuerde por sus enseñanzas. Creo que eso es lo máximo, la forma máxima de trascender como persona. Por supuesto. Profesor, el fútbol, el arbitraje también, todo ha evolucionado. Ahorita vemos a un sinfín de camisetas de fútbol con patrocinios, parecen páginas amarillas, pero también ya se unieron los árbitros. Ya los árbitros usan patrocinios en sus camisetas y bueno, llegó el tan famoso VAR. Usted, que es de la vieja escuela, ¿cómo ve este tipo de cambio al fútbol? ¿Le corta esa pasión? ¿El árbitro está más cuidado? ¿Cómo ve todo este cambio, profesor? Bueno, mire, toca puntos fundamentales. Creo que otra cosa que debemos tener todos los seres humanos es ser innovadores, no quedarse con la vieja escuela, precisamente. Y aunque hayamos salido de la vieja escuela, tenemos que ser innovadores todos los días, estar adelante de la última novedad. O sea, si lo que estamos haciendo a través de Zoom es una de las novedades tecnológicas para poder reunirnos en la pandemia, Claro. creo que ya tiene que estar habiendo gente pensando qué es el siguiente paso, qué es lo que va a venir después de esto y si la van a hacer en tercera dimensión, si va
a poder reunir 5.000 personas como si estuvieran juntas en un aula o en una conferencia o en un congreso. Tiene que haber gente innovadora que está actualizada y que está futureando, pensando A la este, vanguardia. de una manera progresista. Y yo soy de esas personas. Eh, Tengo mucha culpa, mucha responsabilidad en los patrocinios de las camisetas de los árbitros, porque fui el primero en el mundo que lo hizo y fui castigado por la FIFA por eso. Y después, 4 años después, llegué a FIFA y junto con el apoyo de otros presidentes de federaciones, logré que se apoyara porque era la única forma de conseguir recursos para que los árbitros se capacitaran, para que empezaran a tener un sueldo, porque todo el mundo, los clubes critican a los arbitrajes y a los árbitros, pero aportan muy poco para su desarrollo. Y creamos el patrocinio arbitral. Y por otro lado, en el 2002, cuando me retiré de FIFA por decisión propia, por estar en contra del presidente de la Confederación, porque además como ser humano me rebelo mucho frente al autoritarismo y frente a, sobre todo, la inmoralidad de la deshonestidad de las personas, no lo puedo soportar. Y no soporté lo que hacía el presidente de la CONCACAF de aquel momento, que con los años después terminó como terminó, ¿no? Siendo perseguido inclusive por la justicia. Y me retiré, pero antes de retirarme lo dije en la última reunión FIFA, donde los miembros de todas las comisiones se reúnen a evaluar. Me tocó a mí evaluar el arbitraje 2002 y dije algo que para mí es todavía muy importante. El sistema de juego ha superado el sistema de control arbitral y hay que ayudar a los árbitros a que superen la velocidad del juego de hoy y tenemos que, con la tecnología, darle una herramienta para que el árbitro pueda rectificar cuando se equivoque y cuando los compañeros tampoco hayan podido ver una situación que hoy en la televisión la vemos con facilidad y que es un error arbitral que se refleja en el marcador, se pueda corregir, porque eso es una tremenda injusticia deportiva y un juez no puede ser injusto, aunque lo haga honestamente, se equivoque honestamente, pero el error significa pérdida de muchísimas cosas para aquel que recibe la injusticia. Un gol mal dado, mal concebido, ilegalmente concebido, deja a Irlanda de la Copa del Mundo 2010, con aquella mano de Thierry Henry, que vio Correcto. todo el estadio, menos los árbitros que estaban en la cancha. Ahí justifica simplemente eso, justifica el VAR. Y soy un enamorado del VAR. ¿Cuál es el problema? Que después los seres humanos estropeamos las grandes herramientas. Y lo que está fallando no es la herramienta, no es el VAR. Lo que están fallando son los que están atrás de la pantalla. Por falta de preparación, por falta de capacidad, por falta de sentir y haber vivido lo que es estar en esos niveles de primera división, de torneos continentales, de torneos mundiales, donde la presión no es fácil de superar y hay que tener una enorme preparación para hacerlo. Y creo que es una extraordinaria herramienta sobreutilizada y además que han sometido a los árbitros, las comisiones de árbitros de los países, no solo en México, estoy hablando del mundo, y sobre todo del mundo de las grandes ligas de fútbol, donde los intereses son muy fuertes y donde los equipos grandes ejercen mucha presión sobre sus comisiones y sobre sus propios árbitros. Mientras el VAR no sea totalmente independiente de la gente de la comisión de árbitros y lo prepare a alguien independiente de los clubes y de las federaciones, el VAR va a estar sometido a las voluntades de alguien. Y sobre todo los árbitros están siendo presionados. El solo hecho de castigar al árbitro de la última final del torneo mexicano, estoy hablando de diciembre pasado, cuando arbitró César Ramos, América Monterrey, y que no quiso ir a consultar al VAR porque él estaba convencido de lo que había visto, y por ese hecho lo castigaron 1 mes y medio. Eso es un aviso subliminal para que si el VAR te llama, vayas, y si te dice algo, aceptes. Y creo que eso es la peor puñalada que se le está dando a la gran herramienta que es el VAR.
El VAR viene a solucionar problemas claros, obvios y manifiestos que el árbitro no haya podido ver. O sea, errores tan evidentes que todo el mundo vio, pero el árbitro no. Entonces, para eso tiene que ser utilizado el VAR, no para arbitrar el partido desde el autobús o del camión, porque es muy peligroso, se presta a la maledicencia y además le quita autoridad y personalidad al árbitro. Cuanto más VAR hay, quiere decir que menos calidad arbitral tenemos. Porque si hubiera calidad arbitral, no habría errores claros, Por supuesto. obvios y manifiestos. Claro. Entonces no habría necesidad del VAR. Hay que preparar a los árbitros para no necesitar el VAR. Y cuando por un error visual, de posición o de interpretación no haya podido resolver de acuerdo a la justicia que la ley pide, entonces tiene que haber una herramienta que lo saque del error, lo haga rectificar y volver al rumbo de la justicia. Ese es el espíritu del protocolo del VAR que no se está cumpliendo, no solo en México, en las grandes ligas del mundo. Y es que es válido, profesor, de que exista este tipo de tecnología, porque si nos vamos a lo que es el fútbol evolucionó tanto que ya los futbolistas son más rápidos, ya no se ve el fútbol técnico de antes. Ahorita vemos 22 jugadores corriendo atrás de una pelota y es tanta la rapidez. Y si vemos lo que pasa con comentaristas o con analistas de fútbol que están atrás de una pantalla, tienen más de 30 o 40 cámaras y ya las cámaras están súper modernizadas en cámara lenta y en cámara lenta podrán ellos ver y criticar al árbitro, pero son jugadas sumamente rapidísimas que solo en cámara lenta lo puedes ver, pero ellos desde la comodidad pueden también exhibir al árbitro. ¿Y por qué el árbitro no poder tener tecnología cuando el fútbol ya es cada vez más y más y más rápido? Estamos de acuerdo. Quienes presionaron en el mundo indirectamente para que existiera el VAR fueron los propios comentaristas. Claro. Y hoy leo Twitter y en otras redes sociales comentaristas que dicen, prefería el fútbol más injusto, pero ya no quisiera ver el VAR. O sea, ¿cómo? Si tú fuiste uno de los que más presionaste para que hubiera apoyo de la televisión. En fin, el periodista que no ha estado realmente en la cancha, y eso les duele mucho, muchos que no fueron nada materia de fútbol, que solo se dedicaron a eso. Yo no estoy en contra de que alguien se capacite y pueda ser un gran analista. Lo que sí les duele muchísimo cuando uno dice, bueno, si no estuvieron en la cancha no van a sentir, porque es muy fácil analizar con 40 cámaras, precisamente en cámara lenta y sin la presión de la decisión, sin la presión del jugador, sin la presión del público, sin la presión de los medios, sin la presión de nadie. Es muy fácil estar en un micrófono. Y sobre todo cuando no jugaste y no sabes lo que se siente estar ahí, ni como jugador, ni como árbitro, ni como técnico, entonces es más fácil todavía analizar y criticar. Y les duele a muchos de los que no jugaron, que son muy buenos analistas, pero hasta ahí, ¿sí? No conocen realmente lo que es la cancha. Pero bueno, están ahí, trabajan de eso y tienen derecho porque les dan el micrófono a comentar. Lo que sí, los que hicimos fútbol, sí también tenemos derecho a decir que no se vale haber presionado tanto para que hubiera un medio tecnológico y ahora decir que el medio no sirve. No es el medio el que nos sirve. Vuelvo a decir, son las personas que no tienen toda la capacitación o la capacidad para poder estar con un enorme poder de análisis a gran velocidad a través de una pantalla y detectar un error. Ahora, otro de los problemas graves que tiene el VAR es que el protocolo dice error claro, obvio y manifiesto. Y estoy insistiendo en estas tres palabras porque ese es el verdadero espíritu del VAR. El VAR no está para corregir un fuera de lugar de 2 milímetros, porque eso no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto. Ni nada, ¿sí? claro. Manifiesto es aquello que es evidente para todos, ¿sí? Y un fuera de lugar de 2 milímetros no es evidente para nadie, menos para el ojo humano. Pero tampoco es tan evidente para la propia tecnología, porque si tú tienes el ángulo de la cámara aquí recto, es una forma de ver, pero si cambias el ángulo, ya la posición es otra.
Entonces todavía no hay la tecnología para detectar la posición adelantada milimétrica, lo cual va contra el espíritu porque no es claro, no es obvio, ni es manifiesto. Y por otro lado, muchas veces se están cometiendo injusticias al anular goles porque definitivamente el ángulo de la cámara no es adecuado. El otro día anulan uno de los mejores goles de la última jornada, de la jornada 15, el gol de Mozo contra Tigres en Ciudad Universitaria, porque supuestamente, de acuerdo al VAR, el balón abandonó el terreno de juego, lo cual no es evidentemente demostrable porque la cámara no está exactamente sobre la línea, está en otro ángulo y ese ángulo puede hacer parecer que la pelota está más allá de la línea de banda y hay que recordar, de acuerdo a la ley, que tiene que abandonar completamente su circunferencia. No importa si la base está afuera de la línea pisando o tocando el piso o el pasto, pero hay que pensar que la circunferencia toda del balón todavía roza la línea, por lo tanto eso técnicamente no es balón fuera. Pero no hubo una imagen contundente y de acuerdo a un mal ángulo de la cámara no pueden anular ese gol porque el balón no salió claramente, no fue obvio, ni manifiesto que hubiera abandonado el terreno de juego. Máxime cuando hay un asistente a 1,5 metros y el asistente nunca levantó la bandera porque para él no abandonó completamente el terreno de juego. Pero eso no se analiza de esa manera, eso nadie lo dice. Sin embargo, se anula un gol por un VAR que tiene una cámara muy mal ubicada y por gente que está en el camión que no tiene ningún criterio para hacerle cambiar la decisión al árbitro. Y definitivamente se arruinó uno de los goles más bonitos, que significa un gol para un jugador que lo eleva en cuanto a su calidad y posicionamiento dentro de la competición, porque ese gol ya no cuenta y por más que haya sido muy bueno, técnicamente hablando, pues ya no contó en la estadística y por lo tanto no lo revalorizó al jugador. Eso es un error muy grave que cuesta mucho dinero a los clubes, le cuesta mucho dinero al propio jugador en su futuro y todo lo demás. Entonces estamos jugando con fuego y hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, por supuesto. Profe, ya por último, para dejarlo descansar, ¿cómo ve el arbitraje mexicano? ¿Por qué rumbo está yendo últimamente? Estamos, lamentablemente, y pensé que cuando llegó Arturo Bricio con su experiencia, enorme experiencia, y además un tipo inteligente, preparado, capaz, iba a hacer un gran trabajo. Sin embargo, número uno, escogió muy mal el equipo de trabajo. La gente que tiene muy poca capacidad. Gente, inclusive los conozco a todos, por eso puedo hablar así públicamente. Algunos de ellos muy frustrados porque no llegaron a grandes niveles arbitrales y inclusive algunos de ellos mal encarados, viven casi como enojados y por esa propia frustración de no haber triunfado en el arbitraje. Pero el líder es quien escoge su equipo. Yo creo que un líder tiene que escoger gente más capaz, más inteligente, más preparada que él, porque ese su equipo de trabajo es lo que va a hacer que su trabajo brille, porque va a estar bien apoyado. Sin embargo, con el pésimo equipo que formó, gente que no llegó un día a un partido precisamente como VAR, porque estaba en muy mal estado, porque no fue a dormir al hotel en toda la noche y llegó directamente al estadio y fue protegido y hoy es quien prácticamente propone, designa, desciende árbitros de primera división. ¿Sí? Y ese es el equipo de trabajo que tiene. Creo, con las malas actuaciones también del VAR, y como los árbitros se han dejado presionar, y eso ya es responsabilidad de cada uno y de la conciencia de cada uno, o del temor que tiene cada uno de no poder ejercer su propia profesión libremente, solamente por cuidar la chamba, creo que estamos en el peor momento de la historia arbitral. Y tiene que haber un cambio drástico de fondo desde la federación para tener el mejor equipo de trabajo que pueda existir, no solo en México, sino también trayendo instructores del mundo, porque trajeron un instructor que lo pusieron de presidente de la comisión de su país, duró un año porque tuvo millones de problemas, lo terminaron dando de baja y ahora es el instructor en México. Entonces, no es atacar al grupo, es el dolor de ver que un gran
una gran institución con un gran renombre internacional como el arbitraje mexicano, esté pasando por el peor momento de su historia y prácticamente vemos que los árbitros mexicanos, salvo rarísimas excepciones como César Ramos, ya no salen a torneos, ya no van a los grandes torneos internacionales y estamos en deuda con el arbitraje porque México se merece otro tipo de arbitraje, otro tipo de comisión y gente que instruya a los árbitros con otro sentido, con otra preparación y con otra libertad para tomar decisiones. Mientras eso no suceda y tengamos una gran dependencia, creo que el arbitraje va a seguir cayendo como está cayendo de manera libre, como si hubieran saltado de una avioneta sin paracaídas. Y eso es muy, muy trágico, porque cuando no llevas paracaídas, el final solamente va a ser de tragedia. De tragedia. Sí, lamentablemente el amiguismo, el compadrazgo es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente sí estamos en caída libre y es muy triste porque pues, es una persona que tiene mucha experiencia y capacidad. Yo creo que le faltó saberse reunir de las personas adecuadas que lo apoyaran en el trabajo tan difícil que tiene un presidente de una comisión de árbitros. Claro, le decía, esto es lo que vivimos hoy en día, el amiguismo, el compadrazgo, por eso están donde están, por gracias al amigo, y los resultados se ven, una cosa fatal, y van agarrados de la mano con la Federación Mexicana de Fútbol, desgraciadamente, porque pues no hay ascensos, no hay descensos, se ha hecho un montón de cosas últimamente, como que va de la mano con nuestro fútbol mexicano, un fútbol mexicano hasta cierto punto muy mediocre, querido profesor Edgardo Codesal. Ya para irnos, ahora sí, ya para irnos, mi querido profesor, se lo tengo que comentar realmente. Después de casi más de 40 años, profesor, supongamos que está pitando otra vez la final Argentina-Alemania, ¿pitaría el penalti? Sí, por supuesto, porque tiene todos los elementos reglamentarios para hacer una falta. Normalmente en el medio de la cancha se pitan y como no tiene trascendencia ese tipo de faltas, nadie dice nada. Claro que dentro del área se transforma en un penal y más en un partido de esos que define, pero sí tiene los elementos reglamentarios como ser el jugador se barre, nunca llega a tocar el balón, porque ese es un punto muy, muy importante en el espíritu del juego, de que si el jugador se barre y toca el balón y después hay contacto, pues no hay falta, pero si es a la inversa, se barre, no toca el balón y hace contacto con el adversario, sí hay falta. Y máxime también cuando al barrerse con la pierna cambiada, porque hay un error técnico en esa jugada, se barre un balón que está a la derecha del jugador que ataca, él viene por la izquierda, se barre con pierna derecha, cuando la forma de llegar más lejos y tener posibilidad de jugar el balón y hacer contacto con él es barrerse con pierna izquierda en esa posición. Pero se barre equivocadamente con pierna derecha y eso hace que todavía se acerque más al adversario y con el antebrazo apoya sobre la cadera del rival. Y hay algunos videos que por ahí se demuestra esta situación y definitivamente sí es una falta que a todas luces se tiene que marcar y lamentablemente fue en un partido de 0-0, fue un partido que define esa jugada y que ya no hay tiempo para reponerse, pero el árbitro es marcar lo que ve, lo que está seguro que es y lo que es consciente de que de acuerdo a la ley es una falta y así fue. Entonces creo que sí, se volvería a marcar siempre una falta como esa. Pues ahí está, ahí está. Profesor, me debe usted una visita a Mérida. Con mucho gusto, en cualquier momento estaremos por ahí, por la bella Ciudad Blanca. No, hombre, gracias, profesor, por esta noche de plática futbolera. Estoy muy agradecido con usted y gracias a todos ustedes, amigos, por permitirnos una vez más estar con ustedes y llevarles lo mejor de lo de mejor, tanto nacional como internacional. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.